Caso Koldo Ábalos, corrupción en el gobierno de España. ¿Qué está pasando y hasta dónde llegará todo esto? Bueno, hay una investigación abierta que está dando sus frutos, cada día hay nueva información. Verdaderamente hay, por ahora, presuntos, ya que la presunción de inocencia es algo que prevalece, no hay sentencias, sí hay supuestos delincuentes. Y es que todo apunta hacia la dirección de que verdaderamente hay una trama criminal de corrupción, de malversación. Y ojalá se quedara ahí, pero también está el delito de falsedad documental, de blanqueo de capitales y otros que están relacionados con el proceso de corrupción política. Vamos a dejar que vayan saliendo las informaciones para ir analizándolas, pero en primera instancia yo quiero hacer un análisis para aprender desde una perspectiva no polarizada, no ideologizada, no desde el politiqueo. Vamos a ir a la psicología política y vamos a basarnos en tres primeras perspectivas, ¿vale? La primera es la de los intereses. Hay 5 niveles diferentes de intereses. Todos los políticos, como por ejemplo Ábalos, están en política también porque le interesa desde una perspectiva personal. Quieren hacer una carrera, necesitan crear una estructura vital, financiera, solvente para hacer que su familia tenga sustento y también uno tenga proyección futura y se gane las habichuelas y tenga la jubilación. Es decir, ese interés personal corresponde al nivel 1 y en el nivel 5 se encuentra el bien común, el bien de todos. Eso que es tan prosocial y tan moral, ¿no? Eso que, digamos, está fuera muchas veces de nuestro alcance, que es hacer el bien por el bien, ¿no? Muchas veces los políticos con sus discursos tienden a hacer muchos simplismos y a hablar del bien común, de que ellos están ahí para mejorar las vidas de las personas. Ojalá fuera eso 100% así. La verdad es que en ocasiones los intereses entran en conflicto de tal forma que un político debe decidir si priorizar el bien común, el bien grupal, el bien interpersonal o bien el propio. En esos conflictos de intereses a veces se percibe cierta maldad, pero no es tanto maldad, también es una cuestión muy humana de egoísmo, de buscar al final nuestra satisfacción priorizándola por encima de la satisfacción global común. No digo que sea lo correcto, digo que es bastante común en la esencia humana. Pero en ocasiones ni siquiera existe ese conflicto, sino que la persona es una corrupta buscando enriquecimiento personal, usando, instrumentalizando las instituciones del Estado para ello y los recursos públicos, lo cual es algo asqueroso. Y en este último caso en el que el interés propio es absoluto y el general es mínimo, podríamos hablar de rasgos de personalidad clínicos relacionados con la psicopatía, tales como los de antagonismo o como los de desinhibición. Es decir, personas impulsivas, personas que se exponen al riesgo de forma ilógica, personas que también cometen falsedad, manipulación, adictos a mentir, a ocultar la realidad, y todo eso también puede incluso generarle cierta excitación, personas que no solamente instrumentalmente hacen aquello que es antagónico y desinhibido, también pueden incluso necesitarlo, sienten placer cuando lo hacen. Por supuesto, la mayoría de políticos no son corruptos como no son psicópatas. Los políticos corruptos tienen rasgos de personalidad relacionados con la psicopatía o trastornos relacionados con la conducta. Y dentro de este contexto añadimos la segunda perspectiva, que es precisamente la teoría de Maquiavelo de los objetivos reales de los políticos, que son 3. Conseguir el poder, asentarse en el poder y mantener el poder. Llegar, afianzarse y perpetuarse. Por supuesto, la mayoría de políticos no son corruptos como no son psicópatas. Cuando unimos los niveles de interés con los rasgos de personalidad, vemos que en ocasiones justamente esa exacerbación del nivel 1, el propio, está relacionado con esos rasgos de personalidad psicopáticos. Claro, todo se complica mucho más cuando es evidente que perpetuarse en el poder entra en conflicto con intereses comunes o del bien común y también con valores de la democracia y los preceptos democráticos y en relación con los derechos básicos, tanto políticos como sociales.
Robar está mal, la corrupción está mal, tanto a nivel legal como moral, pero hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué sucede esto y por qué en ocasiones los políticos sienten que están inmunizados o por qué parecen tan idiotas que cometen este tipo de corrupciones sin aparentemente tomar tantas precauciones como deberían, ¿no? Bien, hay una explicación para ello, hay una teoría desde la psicología social y política que es la teoría del capillismo o group thinking, establecida por Irving Janis, y está muy estudiada y puede dar mucha respuesta a este fenómeno. Y es que junto a las perspectivas que hemos visto del interés, de los rasgos de personalidad y de los objetivos de los políticos, se añade el pensamiento grupal, un tipo de pensamiento que cuando hay una jerarquización vertical, hay una cohesión muy grande dentro de un grupo y también se producen defectos estructurales en el grupo, tales como un aislamiento, tanto en la información como en el conocimiento, como en el pensamiento, y también una homogeneización de la forma de pensar, de la forma de entender, y digamos, una tendencia a hacer que todo el mundo piense casi igual, ¿no? Dentro del concepto de los guardianes de la mente, es decir, esas personas que están de alguna forma custodiando qué piensan los demás y quién puede ser una amenaza para esa homogenización, para ese proyecto del líder, para esa verticalidad y, en última instancia también, el control de la disidencia, es decir, la eliminación de peligros a una heterogeneidad del pensamiento. Todo eso entronca finalmente con estos defectos estructurales en lo que es un estrés interno para perpetuar y mantener también el poder interno, solamente externo. Esto es muy interesante. Los partidos políticos son grupos que también tienen que competir internamente por mantener ese poder y ese equilibrio, esa homeostasis, ese campo de liderazgo, ¿no? Y dentro de ese contexto, cuando se produce, según esta teoría, un contexto provocativo, un contexto estresante, como el que está sucediendo ahora, un contexto que reta al propio grupo y que hace que se someta pues a mucha tensión, ¿no? O también, por ejemplo, perder elecciones. Eso genera pues una tensión tan grande que incluso a veces los partidos necesitan reformarse internamente, ir a primarias, etcétera, ¿no? Cuando se produce ese estrés es cuando empieza a estallar todo. A los defectos como la parcialidad en el pensamiento, ya que en el fondo el hecho de creer que el líder lleva la razón, el aislamiento que se produce internamente y también, como he dicho, esa homogeneidad del pensamiento lleva a una parcialidad que va en contra también del objetivo. No vemos la realidad dentro del grupo de la misma forma que fuera del grupo. Todo esto hace que en el contexto provocativo, cuando hay mucha tensión, también se pueda producir baja autoestima, es decir, imaginaos un partido político que pierde 5 elecciones seguidas. La moral del grupo baja, cae. Pues ese contexto de baja autoestima junto con el de alto estrés hace que los grupos se equivoquen y tomen malas decisiones, junto con la parcialidad, esa homogenización y esa tendencia a culto al líder. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, una mala toma de decisiones por sobreestimación, es decir, sentimos que somos invulnerables porque el grupo nos protege, el grupo nos arropa, se produce una especie de omertá, es decir, el grupo tiene esa sensación de que son intocables. También porque se produce una suerte de moral intrínseca en el grupo de hermanos llevamos la razón, nosotros la llevamos y los demás no la llevan. Por otro lado, la cerrazón mental de creer que somos los buenos de la historia nos lleva a la estereotipia, es decir, a estereotipar a los demás como los malos, los incorrectos, y nosotros como los buenos de la historia. Eso se ve mucho en los bandos, ¿no? De los de izquierdas y derechas, los fachas y los rojos. Todo bando tiene una forma de denominarse a sí mismo de la forma correcta y a los demás de la forma incorrecta. Reducir la realidad a estereotipos nos lleva a tomar malas decisiones y a pensar de forma errónea. Y por otro lado también razonamos de una forma colectiva y no individual. Ya no pensamos por nosotros mismos, pensamos a través del grupo. Por si fuera poco, con la presión hacia la uniformidad y la homogenización se produce la autocensura. Yo no me atrevo a decir algo que me ponga en conflicto con el resto de mi equipo, de mis compañeros y de mi líder. Y es que tengo mucho que perder si encima genero más conflicto hacia mí.
Eso genera una sensación de unanimidad. Todo el mundo pensamos igual porque es lo correcto. ¿Acaso te atreves a pensar diferente? Esa presión hacia la unanimidad en ocasiones ha sido algo letal, porque las decisiones que se toman pueden ser muy incorrectas, pero nos sentimos invulnerables y sentimos que somos unánimes en el grupo. Tiene fatales consecuencias. También en el caso de corrupción. En la corrupción muchas veces nos sentimos con la razón moral, con la invulnerabilidad y con la sensación de unanimidad dentro de lo que es el grupo criminal. Al final, la toma de decisiones por pensamiento grupal, junto, como hemos dicho, con los rasgos de personalidad psicopáticos, el interés propio y los objetivos maquiavélicos, nos llevan todas esas cosas a una toma de decisiones errónea y posiblemente criminal.